Listo. Un segundito. Altavoces. Es que ya hay algunas versiones, muchachos, que uno puede difuminar acá, pero no sé por qué no sale. Creo que es cuando tiene video o quitarle lo que les había comentado del eco. Pero ya al menos apareció pizarra y ya tenemos una pizarra. Esperen, investigamos. Esto nos hubiera servido para los numeritos. Ah, listo. A medida que yo vaya enviando, voy cambiando. Esperen, hacemos la prueba. Jamboard. Jamboard. Le digo compartir. Esperen. Desconecto el disco duro, que es el que está molestando acá. Y acá, ¿qué puedo hacer? Por ejemplo, listo. Uy, terrible. Bueno, no terrible, pero 2 a las 7. Listo, listo. Pero una pruebita, pero ya sabemos que se puede trabajar también con el board. Entonces, les había dicho, entonces es más fácil, por ejemplo, en la ubicación de nosotros física, recuerden, no lógica, sino física en este momento, porque así nos asignaron, no contaban que íbamos a estar cada uno pues tomando la clase de esta forma, nos asignaron un laboratorio de bioinformática, que es en el 6º piso del edificio, bueno, del edificio viejo. ¿Qué características tienen estos laboratorios? Pues que ahí hay más o menos 22 equipos, computadores, están los routers y los switch, pero el resto de laboratorios que hay ahí al lado, si ustedes recuerdan, son de química. Si por alguna situación se llegase a dañar, llamáramos nosotros, no, es que no funciona un equipo, no ingresa a internet, no se puede trabajar 2, 5 equipos, el administrador de la red, ¿qué le tocaría hacer? Si tuviera el dominio butadeo.edu.co completo y no segmentar la red, ir a buscar piso por piso, laboratorio por laboratorio, oficina por oficina, dónde está la falla. ¿Cuál es la posibilidad que se tiene entonces en este caso de poder verificar la falla más fácilmente? Hacerle una segmentación. Entonces, yo tuviera esta parte amarilla acá, con todos los equipos como les acabo de comentar, y yo dijera, venga, hay una falla en el laboratorio de bioinformática, las personas que prestan el servicio, que no son de la universidad, muchachos, es una empresa tercerizada, es decir, que la universidad contrató para poder trabajar toda la parte de redes, conectividad, software, para, pues la universidad se dedica realmente a esa educación, ellos lo que hacen es contratar pues con una empresa especializada para eso, y empiezan a trabajar de esta forma, ¿sí? Llegarían al laboratorio de bioinformática y como todo está dividido es más fácil darse cuenta cuál es la falla. Por eso nosotros decimos que en este caso es un dominio de ¿qué? De difusión del router para allá. ¿Qué es lo que yo debo ver? Es como si yo estuviera trabajando un broadcast, él me va a enviar toda la información a todos los equipos y de esa manera yo podría saber, por ejemplo, si este switch por alguna situación es el que está fallando y tiene los 5 equipos conectados, lo único que hago es cambiarlo y no tendría que revisar toda la red de la universidad para ver dónde está la falla. Eso es lo que nosotros denominamos una segmentación de red. También un dominio de difusión. Con los dominios de difusión grande, entonces vendrían, miren como nos coloca el ejemplo. ¿Cuántos equipos podrían creer ustedes que tiene la universidad puestos en sus laboratorios, muchachos? Ustedes que conocen más que yo. Ni idea, profe. ¿Será que hay 1000? Entre administrativos, laboratorios y todo. Creo que sí. Listo. Entonces, imagínense, cuando es un dominio tan grande, como podríamos tomar ahí el ejemplo de la LAN con 400 usuarios o 1400 usuarios, vamos a tomarlo como eso. Él me da una dirección IP que es 172.16.0.0/16. ¿Por qué corrimos el slash hasta ese punto? Porque yo tendría la posibilidad en ese caso, para llegar a 32 me faltan 16 bits, de poder trabajar con 2 a la 16 menos 2. 2 a la 16 menos 2, ¿cuánto nos da
Muchachos, alguien quien nos ayude. 2 elevado a la 16 menos 2. Vengan a ver, yo cojo también acá la calculadora igual que ustedes. 2 a la 16 menos 2. 2xy o xn a la 16. Error de sintaxis. 2xy tiene que ser 2xy. Ay, 2xy. Vienen propagandas. 2xy, xy. ¿Cuánto les da 2 a la 16 menos 2, muchachos? Una ayuda, por favor. 65.534. Listo, 65.534 HOTS disponibles. Pero de esos 65.534 únicamente voy a utilizar 400. Es decir, que la red está escalable para poder trabajar 65.534, muchachos. Es una cantidad bastante grande para lo que nosotros necesitamos trabajar. Es muy importante esa cantidad que se tiene ahí. ¿Listo? De esa forma, entonces, muchachos, para administrar 400 usuarios, si falla uno o dos, imagínense cómo, o los 1000 que dijimos de la universidad, cómo será la administración y la detección de la falla va a ser muy compleja. Entonces vemos que tiene en este caso 400 usuarios, se han subdividido en 200 usuarios cada uno, con una subred 172.16.00, que es esta, y me dice que podría haber otra, bueno, con el LAS24, otra cantidad de usuarios con el LAS24. ¿Qué hicieron? Simplemente este 400 lo trabajaron para 200 equipos, lo subdividieron. Les hago una pregunta, ¿por qué creen que se cambió de slash 16 a slash 24, muchachos? Recuerden que ¿Por la cantidad? Por la cantidad. En ese caso, lo que me falta para llegar a 32 sería 8. 2 a la 8 menos 2, bueno, esto sí me la sé. 256 menos 2, 254 HOTS, ¿sí ven? Entonces, en vez de desperdiciar esa cantidad de usuarios como arriba con slash 16, yo lo que le hice fue ajustarla para la cantidad de equipos que puedo necesitar. ¿Por qué 200 exactos no? Porque la parte matemática no me da, muchachos, ¿sí? Antes de 256 estaría 128 y no podría caber 200 usuarios. Por eso dejo 254. ¿Qué pasa con las otras 54 direcciones? Las tengo para escalabilidad. Entonces, con el fin de que vaya llegando nueva cantidad de equipos y no tenga que volver a redireccionar la red, sino que automáticamente yo ya tengo las direcciones, ¿sí?, listas para poderla trabajar. Entonces, miremos. Miren, la subdividió en 200 usuarios. Esa es la razón. 200 y 200 para utilizar 254. De esa manera se hizo. ¿Qué razones nos dice para segmentar la red? Inicialmente, la ubicación. Vean, un edificio muy parecido al de la universidad. La universidad, bueno, ¿qué les digo yo? Concretamente, voy a ser honesto, yo solo conozco el laboratorio de bioinformática, aunque ustedes no lo crean. Pues yo sí he andado por la universidad, pero si ustedes me dicen qué bloque es esto, o todo este tipo de situaciones, no sabría. Yo solo sé llegar con toda seguridad a bioinformática y no sé, pues más, muchachos, ir a la oficina del ingeniero Edgar, todo ese tipo de cosas y no más. Vamos a suponer que este es el edificio de bioinformática. Cuando uno entra por la tercera, pasa uno el arco y ve ese edificio inicialmente. ¿Qué sucede a partir de ahí? Que como tiene laboratorios, vamos a suponer que por lo menos hay laboratorios, hay equipos en cada uno de esos pisos. Yo voy a coger mi router y voy a empezarle a trabajar por varios gigabit de Ethernet 00, 01, 02, 03, 04, dependiendo del modelo. No sería solamente un router lo que tendría que utilizar, sino en este caso tendría que utilizar 3 routers por las salidas, ¿no? Pero ahí vamos a tomarlo como... lo muestran ahí que por medio de un router yo tengo salida a varios switch. Tendría una LAN, no me importa la dirección, para un primer piso, LAN 1, una LAN 2 para un segundo piso, 3, 4 y 5. De esa forma, por ubicación, estos serían mis elementos de comunicación y así sucede en la vida real. Piso a piso, hay una cantidad de equipos que ustedes no lo ven, pero están cableados en canaletas para llevar la información a las salas o a los laboratorios que se están trabajando. También va a depender dependiendo de la función. Entonces, una parte de administración, imagínense que es el dueño de la universidad, la parte vicerrectoría, bueno, no sé,
le dan un segmento de esa red. Otro segmento de esa red se la dan o la dan 2 a los estudiantes, ¿sí ven? Va cambiando el numerito de 1, 0 a 2, 0, ¿sí? Ahí me dice es que tendría 254 equipos cuando se llena ya, en ese caso, de 1 hasta 255, yo paso a la siguiente red como 2.0 para los estudiantes. Cuando se llena 2.255, voy a pasar a la de recursos humanos. Cuando paso de recursos humanos 3.255, seguiría 4.0 para el área de contabilidad. Y dependiendo del tipo de dispositivo, miren, yo lo hago de esta manera. Lo único que hago es un subneteo de miro primero todos los HOTS, todas las impresoras locales, ¿sí? Y todos los servidores que se van a tener. Pues de esa manera lo logro hacer. Entonces requiero de la primera parte de la ayuda, que va a ser muy fácil, muchachos. ¿Cuál dispositivo no reenviará un paquete de difusión IPv4 de forma predeterminada? Un switch Ethernet, un router, un PC con Windows, ninguna de las opciones anteriores. Todos los dispositivos reenvían paquetes de difusión IPv4 de forma predeterminada. ¿Qué opinan? Denme un dato, muchachos, no importa. Ustedes tienen la opción de ir mirando para arriba. De IPv4, ¿cuál creen, muchachos? ¿Será que hay alguno que se limite? Bien. ¿Cuál marcamos entonces? Creo que ninguna, profe. Ninguna. Vamos con la segunda. ¿Cuáles dos situaciones son el resultado del tráfico de difusión excesivo? Elija dos opciones. Es decir, cuando se envía demasiado tráfico, ¿qué va a suceder? Operaciones de red lentas, operaciones lentas del dispositivo, cuando los dispositivos de todas las redes adyacentes se ven afectadas, cuando el router tiene que reenviar un número excesivo de paquetes. Las dos que son lentas. Lentas, dices tú. Verifiquemos. Y la primera es la que está compleja. Es la primera del router. El router. Listo, los routers mejor, no reenviarán un paquete de difusión IPv4 de forma predeterminada. ¿Listo? Entonces ahí lo tenemos. Ya sabemos para qué es una segmentación dependiendo de lo que vayamos a tener. Subdirección de redes en IPv4. Entonces miren, división en subredes del límite del octeto. Yo voy y recuerden network, hots. Las mascarillas, cuando esas las 8, yo tendría que un network, los primeros 8 bits, y de resto sería hots, ¿sí? En este caso sería 2 a la 24, muchachos, que me daría 16.777.214 posibilidades de hots. Y ahí se le ha restado la dirección de red y de broadcast. Es las 16, network, 255, hots, el dato que ahorita vimos, 65.534. Y en las 24, 255, unos network, hots, tendría la posibilidad de trabajar 254 hots. ¿Claro ese pedacito, muchachos? Sí, profe, claro. Listo, entonces dependiendo, podríamos ahora sí con toda tranquilidad decir de qué depende el número de los equipos de la máscara de subred, muchachos. La máscara de subred y el número de equipos que vaya a utilizar. Listo. Red de subredes, o sea, una red más pequeña para una dirección 10.000.8 usando /16. Tomo inicialmente la misma dirección, vean. 10.0.0, la cambié de 8 a 16, ahora sí viene el rango que yo voy a empezar a trabajar, ¿sí? Sería de la siguiente manera. 10.0, que sería network, por eso está más negrilla, y el primer host asignable sería el 0.1. Es decir, si tuviéramos los 8 octetos, sería 8 ceros pegados, 8 ceros pegados y un 1 al final.
Para cuando yo tengo la posibilidad entonces de saber hasta dónde va, el 10-0 se mantiene, pero los numeritos, el 0, como yo lo tengo que cambiar a su punto máximo, va a ser 255 y el último va a ser 254. ¿Listo? Y la dirección, esa dirección que dice ahí, o broadcast, es la 10.0.255.255. ¿Cómo lo voy a entender? Entonces, póngale atención. Generalmente, ese ejemplo yo lo hago en clase. En este momento sentiría un poco de temor porque no es que no los conozca, ¿sí? Sino que de pronto no tenemos la suficiente confianza de habernos visto o algo, pero me voy a atrever a hacerlo. Entonces, imagínense que en la época del profe, ¿sí? Cuando uno conseguía una novia, ¿sí? ¿Qué le tocaba hacer? Primero, salir con ella, después, supongamos, le invitaba al cine, después, digamos, que apagaban la luz en el cine, de pronto le dio un besito, y después, ¿qué les digo? Después del cine se volvían novios, es decir, es el mismo caso. Pónganle atención, 10.000 es las 16, 10.0, ¿sí? Se mantiene, pero lo que yo hago acá para saber el primer host es que dejo el tercer octeto todo en 0 y para saber el primer host solamente cogí la manito, es decir, lo dejé en 1. ¿Listo? Para saber cuál es el último equipo, dejo los dos primeros igual, lleno todos los unos completamente para que me dé 255 y finalmente lleno todos los unos a excepción del último, ¿sí? A excepción del último. En ese caso, digamos que ya se dieron besitos, todo el cuento. Ya cuando van a quedar de novios, entonces digamos que pues ya sean besitos, ya hay confianza, ya hay todo, 10.0, 255, 255. Espero que el ejemplo haya sido medianamente claro, muchachos, ¿sí? Es el que normalmente lo hacemos para rellenar los ceros y los unos, y los chicos pues lo entienden así fácilmente, ¿listo? De ahí para allá, cuando se llena el 10.0, 255, o sea, la ida al cine y todo esto se vuelve a repetir en estos. 10.0, 255, 255, ¿qué sucede? Como este era un 0, muchachos, ya se llenó 255, yo no le puedo poner 256, lo que empiezo es a cambiar el siguiente numerito, sería 1. ¿Cuál sería la primera asignación? Vean, hasta el último bit sería 1. En este caso se llena el 255, dejo 254, dejo el 10.1, 255, 255, el que continúa es 2.0, desde 1, 255, 254, 255 hasta 3, 4, 5. De esta manera se va a presentar varias subredes, muchachos. Varias subredes yo tendría ahí para empezar a trabajar. ¿Cuántas direcciones tengo que almacenar en todo este tipo de situaciones? 65.534. ¿Dónde están? Usted me va a decir, pero ¿dónde me está diciendo que hay 65.534? Pues muchachos, si sumamos de aquí hasta acá, hay 254, 254, 254, hasta que llegue a este número. Ahí están los 65.534 hosts. ¿Claro hasta ahí, muchachos? Muchachos. Sí, profe. Listo. Esta diapositiva tiene un error, muchachos. Vean que lo trabajan con comas, pero son puntos, ¿no? Yo creo que en la misma traducción, por la misma razón que hemos dado por lo nuevo del módulo, hay cositas que todavía le faltan, ¿sí? Pero pues esto se irá mejorando a medida que vayan pasando cursos y versiones. Cisco se va dando cuenta porque uno lo que puede es reportar la falla y ellos lo van arreglando. O sea, ha habido problemas de traducción, ha habido problemas de que estamos en español, no sale en inglés, pero bueno. Cuando ya tenemos eso, ahora vamos con el Slash 24. Con el Slash 24 yo tengo que tener la posibilidad de trabajar, ¿qué? 254 hosts. 254 hosts por red, miren. 10.0.0, nuevamente se repite la regla. Recuerden, listo, 1. 254, 55, sigue 1, 0, sigue 1, 0, hasta que se llega a la que más se pueda. Siempre va a funcionar de esa forma. Ahora vemos la subred dentro de un límite de octeto, es decir, lo que yo puedo tener ahí para trabajar
El slash inicialmente fácilmente es el 8, el 16 y el 24. Pero si yo necesito menor cantidad de HOTS, no los 200 con que hablamos inicialmente, sino por decirles algo, 126, yo voy empezando a correr hacia la derecha para minimizar. Hacia la izquierda de sus pantallas estoy maximizando la cantidad de HOTS. Hacia su derecha estoy minimizándolas. Con slash 25, miren, network, 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 network 25 y el resto va a ser ¿qué? HOTS. En ese caso, habría únicamente dos subredes nomás. ¿Listo? Y el número de HOTS asignables serían 126. Con el slash 26 ya le hice el corrimiento a 2 hacia este lado. La cantidad de redes que va, en este caso, es para que salgan estas dos subredes, es 2 a la n. ¿Cuántos estoy utilizando del último octeto? 1, 2. Aquí estoy utilizando 2, sería 4, 3, 8, voy tomando el 1, 16, 4, 32, hasta llegar prácticamente al mínimo, muchachos, que es el slash ¿qué? El slash 30, que habíamos dicho que es para interconectar un cable serial de router a router y no desperdiciar esa cantidad de información. Aquí les explica que tomando uno prestado, bueno, ya lo vamos a ver en el video. Como tengo el manos libres, me avisan si sí está saliendo el audio. Ya les pongo. No hay audio. ¿Escuchan audio, muchachos? Bueno, pónganle atención. No se escucha, ¿cierto? La señora. Bueno, entonces pónganle atención a la traducción. Igual es en inglés.
2 to the 7th power, or 128, minus 2 for the network address and broadcast address on the subnet of 126. So by borrowing 1 bit from the host portion of the address, we create 2 subnetworks, each subnetwork with 126 hosts. The subnetworks are the 192.168.1.0/25 subnetwork and the 192.168.1.128 subnetwork/25. We can prove that this is the case using logical ANDing to prove how the router or computer would take an IP address with this particular /25 subnet map and derive the resulting network address. In other words, let's put in a host address. I'll put in the host address here, and I'll say, let's put in the address 68. So I changed this to a 68. So now we've got host 192.168.1.68. So this needs to be a 1. That's the 64. And then we need to add the 4-bit here. So now we have 68. If we logically AND the IP address here with our new subnet mask /25 here, let's see the result. We'll get a 1, 1, 0, 0, 0, 0. ¿Ahí me escuchan, muchachos? Sí, señor. ¿Funciona el audio al final o no? Pues yo estaba leyendo los subtítulos.
Listo, no voy a ver, ya volví a cambiar, ya me quité el Bluetooth y lo dejé normal. Entonces vamos a ver el otro, yo creo que ahí sale el audio, ¿listo? And how to find your subnetworks easily and quickly using the magic number trick. Let's say we're subnetting a 192.168.1.0 network /24. I have the IP address and subnet mask in decimal here, and I have them listed in binary here, the network portion of the subnet mask and the host portion of the subnet mask. To subnet this network, what I can do is I can borrow 1 bit from the host portion of the subnet mask, and now I have 1 subnet bit. This changes the subnet mask from /24 to /25. If I borrow 1 bit from the host portion, I have 1 bit, or 2 to the first power, makes 2 possible subnetworks. The subnetworks I've created are the 192.168.1.0 subnet and the 192.168.1.128 subnet, both /25. The hosts on each network are 126 usable hosts. We have 7 zeros here, and 2 to the 7th power is 128, minus 2 makes 126 usable hosts per subnet. If I decide to borrow 2 subnetwork bits from the host portion of the original 192.168.1.0/24 network, I now have /26. I've borrowed 2 bits, so now I have 2 to the 2nd power of subnet bits. So I have effectively 4 subnetworks. The 4 subnetworks are listed here. For host bits, I have 6 zeros in the host portion of the address, and 2 to the 6th power is 64. Minus 2 for each subnet makes 62 usable hosts per subnet. The subnetworks that are created are the 192.168.1.0 subnet, the 64 subnet, the 128 subnet, and the 192 subnet. Notice how the number of borrowed bits and the number of host bits determines a lot about the subnet. If I borrow 3 subnetwork bits, I now have a /27, so it goes from /24 to /27. I have 3 subnet bits. 2 to the 3rd power is 8. 2 times 2 times 2 is 8. And you can see that I now have 8 subnets, or 8 subnetworks, created from the original 192.168.1.0 network. Each subnet is now /27. Notice that there are now 32 hosts, or 30 usable hosts, per subnetwork. We could go up to /28, and now I have 4 subnetwork bits. Notice that the subnet mask has changed from 255.255.255.0 when it was /24 to now 240. I now have 16 subnetworks, or 2 to the 4th power, and there's 2 to the 4th power of hosts per network. So there's 16 or 14 usable host addresses per subnet. Borrowing 5 bits looks like this, and borrowing 6 bits looks like this. I've now borrowed 6 bits from the original 8-bit host portion of the original /24 network, and I now have 2 to the 6th power of possible subnetworks, meaning
I have 64 subnets. The host portion of the address is now only 2 bits, or 2 to the second power, meaning there's only 4 host addresses per subnet. Now, if you have 4 host addresses, you have to leave room for the network address and the broadcast address, so 4 minus 2 leaves only 2 usable hosts per subnet. Typically, on a LAN, we do not go higher than a /30 subnet mask. Otherwise, you'll not have enough room for usable host addresses. In other words, we can't borrow any more bits from the host portion, or we won't have enough addresses for hosts. You might be asking yourself how I was able to discern the different subnetworks from the subnet mask or subnet bits that were borrowed. There are many different ways to derive the subnetworks from the subnet mask, but my favorite is the magic number technique. The magic number is simply the place value of the last one in the subnet mask. So in this situation, we have a /25 subnet mask. We have 25 ones, and the last one is the one here all the way on the right, highlighted in red. This one, if we look at it according to this octet, is in the 128th place. If we think about the place values of 8 bits, this is the 128th place. So the magic number in this situation is 128. The magic number tells us where to find the networks. It tells us that the networks will go up by 128. So in this case, the first network, which is always 0, so 192.168.1.0/25, and from there, the networks go up by 128, so the next network is 192.168.1.128. Let's see how this works, borrowing 2 bits from the host portion. Now I had borrowed 2 bits from the host portion of the subnet mask. The magic number is now the last binary one, which in this case is in the 64's place. So the magic number is 64. The magic number tells us how to find our networks and lets us know that the networks will be going up in increments of 64. So for instance, the first subnet is always 0, so 192.168.1.0/26. The next subnet is 64. 64 plus 64 is 128, and 128 plus 64 is 192. You can see how the subnets are going up by 64. There's only 4 subnets because we've borrowed 2 subnet bits. Also, we can go no higher than 192 because 64 plus 192 is 256, and that's too large a number. Let's see how it works with 3 bits. With 3 bits, we now have a /25, 26, 27 subnet mask, /27 subnet mask, in decimal 255.255.255.224. The last one in the subnet mask is our magic number. In this case, it's in the 32's place in the binary conversion table. So the magic number is 32. If we look at the networks, we'll see that they go up by 32. The first network being 0, 192.168.1.0/27, then the 32 subnet /27, 64, 96, 128, 160, 192, and 224. The subnets go up in increments of 32, following the magic number. Now that we see the pattern and how the last borrowed bit affects the location of the subnetworks, let's try it with a /28 subnet mask. Now I have the 192.168.1.0/24 network. I want to subnet it, changing it to /28. /28 means I borrow 4 bits in the subnet mask. So I now have 28 ones counted from left to right, 255, 255, 255, 240 subnet mask. 128 plus 64 plus 32 plus 16 is 240. The last one is in the 16's place.
This is the 128th place, the 64's place, the 32's place, the 16's place. So the magic number is 16. We'll see that the networks go up by 16. The first network is always 0, so 192.168.1.0/28. I'll copy this and paste it, and the next network will be the 16 network. Why? Because the magic number is 16, because the last one is in the place value of 16. The next network will be 32. And the following network will be 48. And after 48, 64, and so on and so forth. The networks will go up by 16. In each network, we have the host bits, 4 bits for hosts, which is also 2 to the 4th power of 16. So the network will go from 0 up to 15, with 0 being the sub-network address or network address, and 15 being the broadcast address, and the next subnet is the 16 subnetwork. Now let's try creating /29 subnets. We can see that that involves borrowing 5 bits from the host portion of the subnet mask, and that the last one is in the 8th place. So the magic number is 8. The networks will go up in increments of 8. So starting from 0, we'll have the 8 network and the 16 network and the 24 network, and so on and so forth, all subnets being /29. For the /30, we see that the last one is in the 4's place, and that the networks will go up by 4. So similarly, the networks will go up in increments of 4. So the first network is the 0 network, then the 4 subnetwork, then the 8 subnetwork. Each subnetwork will have 4 host addresses, in this case 0 to 3. 0 will be the network address, 3 the broadcast address, and the addresses between 1 and 2 will be the usable host addresses. Only 2 usable host addresses in a /30 subnetted network. You might ask yourself, will this technique, the magic number technique of looking at the place value of the last one in the subnet mask, work in other subnetted octets? In other words, if we're starting from a class B /16 network address or a /8 class A network address, would this technique work? And it does. For instance, if we take a 172.16.0.0 network /16, you can see in this scenario, I've subnetted it to a /23 subnet mask. In other words, I've taken the original 16 network bits and borrowed 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ones from the host portion of the subnet mask. In this situation, the last borrowed one is in the 2's place. So the magic number in this situation is 2. This means that the subnets will go up by 2 in this octet here. So in other words, our first subnet will be 172.16.0.0 /23, and the next network will be 172.16.2.0 /23. The only difference is now, instead of 16 host bits like we would have had in a /16 network, we now have 9 host bits. So 2 to the 9th power, meaning we have 512 minus 2 would be 510 host addresses that we can assign. In other words, the network goes from 0.0 all the way up to 172.16.1.255.
So the first usable host address would be 0.1, and the last usable host address would be 1.254. The next subnet starts at 2.0. After that, the networks continue to go up by 2. In other words, the next subnet will be the 4 subnet, and then the 6 subnet, and the 8 subnet. Notice that the networks are going up by 2, but in the 3rd octet, not in the 4th octet. The only difference not to be confused on is the larger number of host addresses that you'll experience when you subnet in this octet or in the 2nd octet. You can see how the magic number technique can help you quickly locate the networks or subnets. Listo, muchachos. Entonces ahí se ve más o menos, pues, qué hay que hacer. La única forma de aprender esto es haciendo ejercicios, ¿sí? Entonces ahí nos trabaja el Packet Tracer para hacer una actividad. Con eso va a quedar más claro. ¿Alguna pregunta de lo que se vio, muchachos, ahí? No, señor. Listo. Entonces, ahora me dice subred, una barra diagonal y 16 de un prefijo de barra diagonal. Qué traducción terrible. Entonces, slash. No, este no es slash. Este es, pues sí es slash, muchachos, pero no en palabras. Entonces, crear subredes con un prefijo slash 16 me va a mostrar lo mismo. Miren, 16. Ya cuando yo arranco de la dirección 16, en este caso, empiezo a hacerle corrimientos desde 255, 255.0016 a empezarlo a correr con el slash 17. ¿Qué me dice? Aquí tengo 8 bits de network y le agrego 1. 8 y 8, 16 y 1, 17. ¿Cuánto me daría? 255, 255, 2 a la 7, 128 y el resto 0. Número de subredes que entonces yo tengo que trabajar ahí, la misma situación. 2 a la que me ha prestado, que sería 1, sería 2. Cantidad de hots que puedo trabajar, 32.766, con las 18 tomo dos primeros. Tendría la posibilidad de trabajar 2 a la 2, 4, 16.382 con 19, 3, 2 a la 3, 8, 8.190 con 20 y así sucesivamente. Miren, muchachos, arranca desde 16, 17 hasta llegar entonces a slash 30, que es el último. Ahí está todo el desengrame de la información de cómo se debe trabajar. Cuando es 24, bueno, es más fácil. En 21, le recuerdo 8, 16, sumar 5 veces para n, 17, 18, 19, 20, 21, y le hago el corte en ese punto. ¿Listo? Para crear 100 subredes con un prefijo slash 16, entonces miren, me dice que debo crear lo de la siguiente manera. Tengo una dirección 172.16.00, ¿sí? Cuando me da 2 a la 14, 2 a la 14 sería el máximo, 2 a la 1, 2, 2 a la 2, 4, bueno, hasta llegar a la última, en este caso 2 a la 14, antes de llegar a las 30, yo tendría la posibilidad de trabajar 16.384 hots. Yo podría seguir hasta crear 100 redes, tendría que separar y separar y separar para que me diera la suficiente cantidad de equipos. Ahí yo tendría, como podemos ver, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. ¿Cuánto es 2 a la 14? 16.384, muchachos. Y dejaría los últimos 2 dependiendo de lo que se trabaja. En este caso, imagínense una gran empresa que requiere como mínimo 100 subredes más pequeñas y eligió la dirección privada 172.16.00/16 como su dirección de red interna. Al tomar prestados bits de la dirección de las 16, comienza a tomarlos del tercer octeto de izquierda a derecha, tome prestado un solo bit, entonces vamos viendo ahí, hasta que alcance la cantidad de bits necesarios para crear 100 subredes. La figura muestra el número de subredes que se pueden crear y al tomar prestados bits del tercer octeto y el cuarto octeto. Observe que ahora hay 14 bits de host que pueden ser prestados. Entonces ahí está la información. ¿Cómo lo vamos a hacer? Se va corriendo. En este caso, para crear 128, entonces miren, toma 24 hasta 25, hasta 23, perdón, toma uno más hacia este lado. En este caso, con el slash 23, yo tenía la posibilidad de fundar 7 bits, 2 a la 7, 128, que es lo que estoy buscando, y de esa manera puedo crear 128 subredes. Ya cuando se crean las 128 subredes, es decir, me fui hacia la izquierda tomando 1, se toman
Si se toman prestados 7 bits, 7 bits, se crean 128 subredes que estarán trabajándose de esta forma, miren, 16, 16, 0 hasta completar 1, y ahí estaría 128 subredes o dominios dominios de segmentación, como se va a trabajar. Intervalo de direcciones para subred 172.16.00 con el LAS 23, se hace la misma situación, 0, 01, 254 y 255, y se va corriendo. Aquí se ve más lo que el ejemplo que yo les dije, vean, arranca en 0, está conociendo a la persona, 0, volvamos al mismo caso, le da un besito, nos queremos mucho, ay, ¿por qué no nos enamoramos si somos novios? Y se completa la cantidad de 1. Cree 1000 subredes con /8, vean, tiene que correrse más hacia dónde, hacia la izquierda, 1024, vean, 1024, dependiendo de lo que vaya a hacer, me voy corriendo, dependiendo de la cantidad de subredes, pero ya serían redes brutalmente de empresas muy grandes. Subredes para 18 resultantes, que se me va mostrando el caso. ¿Sí? Miren, y el videito acá nos va a aclarar eso, chicos. Esperen a ver. 5 minuticos. Está a nivel de video, esperen un segundo. In classless subnetting, we've seen how we can borrow bits from the host portion of the subnet mask, and that the last one that's borrowed is the magic number, meaning that the last one, if we look at the place value of the 8-bit grouping, the last one in this case is in the 32's place, so the networks go up by 32. Starting with the 0 network, we have the 32 network, then the 64, 96, 128, so on and so forth, but the networks go up by 32. What about when we're subnetting from a Class A or Class B network address and subnetting generally in the other octets? Let's take a look at another example. This time we have a 10.0.0.0 network address and a classful Class A subnet mask, and we're going to subnet it. So we've taken the 8 bits and borrowed 3 bits. Now we have a /11 subnet mask. The last one in the subnet mask is still in the 32's place. If we look at this 8-bit grouping in this octet right here, the last one is still in the 32's place. So the networks will go up by 32. So the networks are the 10.0, 32, 64, 96, and they're going up by 32, but in the second octet. The only difference is now we have a lot more host addresses. We have 8, 16, 21 zeros for hosts, which means there's over 2 million hosts per subnet. For instance, if we take a look at this 10.192.0.0 subnet, the next subnet is 10.224. So that means that the host addresses go from 0.1 all the way up to 10.223.255.254 as the last usable host, and 255 is the broadcast. The next address is 10.224.0.0, which is the next subnet. All of these subnets are now /11. What about a more difficult scenario? In this scenario, we need to create over 300 equal-sized subnets of 20,000 hosts each, starting from the 10.0.0/8 network. So we need to create a lot more subnets, and we need a lot of hosts. Looking at this situation, we know that we're going to need to borrow bits from the host portion of our subnet mask. The question is, how many bits will we borrow? If we borrow 1 bit, we have 2 subnets. Now we have 4 subnets, 8 subnets, 16, 32, 64, 128, 256, 512. If we borrow 9 bits, we'll have 512 subnets that we create, and that will be sufficient to meet the demand for 300 equal-sized subnets. What about the requirement of 20,000 hosts each? We have 15 zeros left
for hosts per subnet. 2 to the 15th power is 32,768 minus 2 would be 32,766 hosts per subnet. That meets the requirement of having at least 20,000 hosts in each subnet. So this scenario would work. You can see here that I've now highlighted the borrowed bits from the subnet mask. I've also converted it to decimal here, 255.255.128.0. And I've already ascertained that the last one in the subnet mask is in the 128th place, so the magic number is 128. The subnets will still go up by 128, but they'll also need to go up for every number possible in the second octet. If we look below here, we can see our subnets. The first subnet will be the 10.0.0.0/17 subnet, then the 0.128 subnet, then the 1.0 subnet, then the 1.128 subnet. And as you can see, we're iterating through every possible number in the second octet and then going up by 128 in the third octet. If I was to list out every possible subnet, we'd go all the way up to 10.255.0.0, and the next subnet would be 10.255.128.0/17 is our last subnet, for a total of 512 subnets. In a situation like this, there's many more subnets and many more hosts per subnet, but the rule of the magic number still applies. Pues muchachos, ahí me va mostrando cómo hacerlo. Entonces miremos ahora sí la actividad acá. Me dice instrucciones. En esta actividad se le da una máscara de subred en formato decimal. Introduzca la representación binaria de la máscara de subred en los campos octetos proporcionados. Además, convierta la máscara al formato de notación de prefijo en el campo de notación de prefijo. Entonces, ¿qué vendría acá, muchachos? Ocho unos. Bis. También 8 unos. Y acá. 7 unos. 7 o 6, muchachos. Miren ahí. 2 a la 0, a la 1, a la 2, a la 3, a la 4, a la 5, a la 6 y a la 7. Hasta acá me daría 252 más 2, 254, 255. Yo dejo esos dos últimos en 0. Ojo con eso, 252. Y el último, pues sí, 8 ceros. ¿Cuál sería la notación del prefijo? Les pregunto. 8, 16. ¿Es las que sería ahí, muchachos? 10. 10, dices tú. Yo digo que Sí. esa es las 22. Lo contrario. Ciertos, 2 unos. ¿Sí ven? Correcto, son los unos, es las 22. Hagamos otro. Bueno, 255, sabemos que son 8 unos. Nuevamente 8 unos. Nuevamente 8 unos. Espérenme un segundito. Aló. Aló. Listo, chicos, qué pena. Es de TV, me imagino que para ver algo del internet, entonces me tocaba estar atento. Pero le dije que llamara más tardecito. Entonces, 224, ¿cómo sería, muchachos? Miren, 128 más 64, 192 más 32, 224. Por eso les digo que prácticamente yo ya me los sé de memoria. ¿Sí? Y sería es las que en este caso. Ahora sí. ¿Cuál es la 27. 27, si dice bien.
Lo hice mal, ¿sí ven? Sumé mal, preciso. Hice un oso, ¿sí o no? 128 más 64, 192. 192 más 32. Sí. ¿Será que me Sí, convence? ahí da. Es que le faltó un cero, profe. Ah, listo. 5, 6, 7. ¿Ahí sí está completo? Sí. Listo, muchachos, y así sucesivamente. De esa manera, con lo que habíamos dicho, la conclusión que habíamos sacado, a partir de las máscaras de subred, yo puedo saber la información que se va a trabajar. Este, muchachos, es matemático. Para este no necesitamos equipo, no necesitamos nada. Entonces, ustedes lo pueden hacer sin ningún lío. Esperen que carguen. Situaciones que necesitan un PC y una calculadora de direcciones. Se lo pueden hacer más o menos algo así para completar las tablitas, pero eso nos va a dar la garantía, muchachos, que ustedes entregando esto van a aprender completamente qué tiene que ver con el direccionamiento. Entonces vamos acá. Entonces ya me empieza a trabajar todo lo que tiene que ver con la división en subredes para cumplir requisitos, miren. Entonces, espacio de direcciones IPv4 privado de subred frente al público. Entonces hay algo que se denomina la intranet. La intranet sería en este caso las comunicaciones que se utilizan dentro de la universidad o los chats que a veces se dejan hacer, que la gente escribe, venga, ya voy o alguna cosa, pero todo bajo el dominio Utadeo. DMZ, esto es parte de la red de la compañía que contiene recursos disponibles para Internet como un servidor web. Los dispositivos de la DMZ utilizan direcciones IPv4. Entonces les voy a poner un ejemplo de la intranet. Aquí, digamos que en el correo de la universidad, yo le podría escribir únicamente a la comunidad que tengo, ¿sí? Sería el ideal. Entonces, digámosle acá, quiero un hangout, ¿sí? Esperen un segundo. Esperen a ver si lo tengo. Listo. Siempre he tenido ese mensaje acá. No sé quién es Diego Leonardo Bustamante, fue un estudiante desde hace una época, ¿sí? Tal vez el mensaje quedó ahí. Miren, sí, ya me acordé de la cara de él, un estudiante. Digamos que en la intranet es como si en este correo solo pudieran escribir aquellas personas que tienen utadeo.edu.co, ¿sí? Eso sería una intranet. O sea, en este caso, Diego Leonardo Utadeo, no sé la información, pero una vez. No, apenas me dice que lo acepte. Bueno, aceptémoslo. Y que me muestre las características. Esperen un segundito. Historia del archivo, bloquear, eliminar. Bueno, pero él es un estudiante. Es como si yo hubiera habilitado acá para poder solo tener comunicación. Ah, miren, ahí está, utadeo.edu.co. Yo podría tener comunicación solamente con ustedes. No sé si sea así. O en este tipo de correo, cuando es institucional, yo puedo escribir como en el personal a cualquier persona. Eso no lo sé. Pero vamos a imaginarnos que en este momento solamente le estoy escribiendo a todos los Utadeo. Entonces sería que una intranet. Esa sería la intranet que yo voy a tener, en este caso, para trabajarlo. ¿Listo? DMZ es toda la conexión que se tiene que dar. ¿Con quién? Con esa misma conectividad, pero en cuanto a los servidores web, ¿sí? Se utiliza como DMZ. Entonces, miren, está la intranet. De todas maneras, toca interconectarse con un enrutamiento en Internet, pero en este caso, las direcciones privadas, al darle un data center, un tipo de información como estas, tiene que tener un respaldo en otro sitio, que puede ser una dirección IPv4 pública. Entonces, a nivel de intranet, Utadeo utiliza unas direcciones privadas y ya son públicas cuando se trabaja al servidor. Les voy a poner un ejemplo acá. Hay empresas, y otra vez está Network. Ellos ofrecen aparte de servicio de conexión, creo que esto lo habíamos visto en las primeras clases. Sí, la conexión está acá a internet, ellos proveen internet. Pero los servicios que ellos tienen, miren,
son los siguientes. Esperen un segundo. Acá, soluciones, perdón. Aquí en soluciones me dice que me pueden dar Management Cloud, desarrollo de plan de negocios, comunicaciones, alejando aplicaciones en la nube, Management Network para transporte de servicios, Management Solutions, dependiendo de lo que vaya a tener. Yo le puedo decir que me deje ver qué hay en la nube para guardar en caso de no tener que utilizar servidores completamente de estos. Miren, server. Data Center, vamos a ver si me muestra aquí una imagen. El Data Center, entonces yo puedo tener mis servidores en la universidad en este momento, pero si hay algún lío, ¿sí? ¿Qué sucede? Que yo tengo que tener una copia. Para obtener esa copia de lo que hay, es que se puede en algún momento ya no utilizar la dirección privada de la Utadeo, sino empezarme a conectar por una dirección IP que solo sabemos, bueno, sabe en este caso la Tadeo cómo se va a trabajar. Un data center es la cantidad de servidores copia o de respaldo que se encuentran en algunos sitios. Entonces, el ejemplo que habíamos puesto, si por alguna razón se daña la información, hay un accidente, un incendio, algún tipo de situaciones de esas, si no fuera de esta manera o se cayera el edificio de la universidad, caería sobre los servidores. Si no se tuviera un respaldo, cuando usted volviera, oiga, vengo a reiniciar el semestre, yo voy en quinto, revisarían en la universidad y le dicen, no, pero se nos dañan los servidores, no hay posibilidad de dejarlo en quinto, tiene que volver a empezar. Tienen que tener un respaldo. A eso es a lo que se refiere con que puede tener direcciones públicas, pero tienen que ser completamente seguras. Aquí está mi firewall, que son los ladrillitos que están ahí, para evitar que entre algunos tipos de información, y en este caso la conexión a ¿dónde? A internet, completamente al proveedor. Miren acá cómo se trabaja entonces, por ejemplo, la dirección IP 410.000/8 se puede subred utilizando una máscara de las 16 como se muestra en la tabla. Está como resultado 156 subredes con 65.534. Si una organización necesita menos de 200 subredes, lo que permite cierto crecimiento, esto da a cada subred más que suficientes direcciones de hosts. Entonces miremos, punto 16, arranque el 1, 255, 254, el 1, el 2, el 3.3.4.5, hasta llegar a ese punto y se lograría trabajar con cierta cantidad de hosts dependiendo de lo que se vaya a necesitar. Acá, usando las 24, vean, 0, primer equipo completamente para trabajar 200. Bueno, inicialmente 65.536, se va llenando el 255, sigue el 2, el 3, lo mismo que hemos hecho. ¿Sí? ¿Qué se debe saber acerca de DMZ? Debido a que estos dispositivos deben ser accesibles públicamente desde Internet, los dispositivos de la DMZ requieren direcciones IPv4 públicas. El agotamiento del espacio público de direcciones IPv4 se convirtió en un problema a partir de mediados de la década del 90. Desde el 2011, la IANA y 4 de cada 5 RIR que se ha quedado sin espacio de direcciones IPv4, aunque las organizaciones están realizando la transición a IPv6, el espacio de direccionamiento IPv4 restante sigue siendo muy limitado. Esto significa que una organización debe maximizar su propio número limitado de direcciones IPv4 públicas. Esto requiere que el administrador de red, subred, su espacio de direcciones públicas en subredes con diferentes máscaras de subred a fin de minimizar el número de direcciones de hosts no utilizadas por subred. Esto se conoce como máscara de longitud de subred, BLSM, que va a ser simplemente empezar a limitar cada uno de los direccionamientos de acuerdo a las necesidades, como vamos a ver. Entonces, ¿qué hago yo en este caso para minimizar las direcciones? Entonces, para minimizarlos, yo voy a tener corrimientos dependiendo del número de equipos y la fórmula que les dije, 2 a la n-2. Aquí me dice las 24, que era la original, es las 25 voy corriendo 1, 26, 27 y me va dando la cantidad de hosts que yo puedo trabajar. 2 a la 7 es 128 menos la dirección de red, ¿sí? Y la de broadcast sería 116. En este caso tomo 2 bits, 2 a la 2, 4 subredes y la misma situación. Tendría en este caso, si ustedes suman, sería 32 más 16, 48 más 8, 56 más 4, 60, 62 y una 63, muchachos, 63, otra vez, perdónenme, 64, 32 más 16, 48 más 8, 56
más 4, 60, 62, 63. Pero la cantidad de redes como tal, 63, que se pueden utilizar son 62, porque ellos lo toman como 0, 1, 2, 3, 4, 5. 2 a la 5, ¿cuánto es, muchachos? O a la 6 mejor, 2 a la 6, miren, 2 a la 6 es 64. 7 y 8, 2 a la 6, 64 menos 2, 62. De esa manera lo voy a hacer. Con 8, la misma situación, 32, miren, 1, 2, 3, 4, 5, 2 a la 5, mirando los HOTS, menos 2, me daría 30 HOTS. Si tengo 2 a la 4, 16 menos 2, 14, y lo voy corriendo a medida que vaya necesitando cierta información. Tenga en cuenta que a medida que vamos corriendo ese slash, yo voy cambiando la dirección también de que de la máscara de subred. 128 sale 2 a la 7, 128 más 64, 192, más 32, 224, más 16, 240, más 8, 248, y más 4, 252. De esa manera se hace. Aquí tenemos un ejemplo. Entonces, miren el ejemplo. En este ejemplo, su ISP ha asignado una dirección de red pública 172.16.00/22. 10 bits de HOTS están restantes a su sede central, como se muestra en la figura. Esta porción de 2 a la 10 menos 2, ¿sí? Me da 1024 menos 2, 1022, son las direcciones de HOTS. Nota, esa dirección forma parte del espacio de direcciones públicas IPv4. Estamos utilizando esta dirección en lugar de una dirección IPv4 pública real. Entonces, miren, porción de red, lo toma 8, 16, ¿sí? 24 sería hasta acá, menos 2, 22. Lo dejo de esa forma, son 10 bits de HOTS que voy a asignar para que me dé 2 a la 10 menos 2, es decir, 1024 menos 2, 1024. De esa manera yo logro empezar a hacer el corrimiento dependiendo de lo que se vaya a necesitar. Ahí me dice que también tengo que tener en cuenta los DMZ. Una topología corporativa de 5 sitios, vean, redes más grandes, oficinas corporativas, 40 direcciones IPv4, una sucursal 1, 25 direcciones de IPv4, una sucursal 2, 30 direcciones de IPv4, sucursal 3, 10 direcciones de IPv4, sucursal 4, 15 direcciones de IPv4. Simplemente se está empezando a recortar. Podríamos decir que la máxima cantidad de direcciones que yo veo acá son, ¿qué? 40, ¿sí? Pensando en 40, yo tendría que utilizar 6 bits máximo para que me dé 64, y sería la ubicación que yo ya tendría para empezar a ubicar toda esta parte de situaciones. ¿Cómo sería esa situación entonces? Con 62. Tomo el slash, en este caso 22, 172.16.0022, tiene 10 bits, ¿sí? Como se muestra en la figura, que debido a que la subred más grande tiene 40, se deben tomar prestados 6 para proporcionar las 40, que fue lo que hicimos, para que me den en este caso los 62. Menos no puedo, muchachos, porque me daría 32. Entonces tomo ese rango. Acá tenemos nuevamente la dirección. Se toman prestados 4 bits de HOTS para crear diferentes subredes. Es decir, que se le vaya haciendo el corrimiento para que sea 2 a la 4, 16, y se empiecen a trabajar diferentes asignaciones. Vamos a ver acá con un ejemplito más adelante. Asignación para cada sitio, miren, 176.16.064. Para trabajar 25 direcciones, yo no voy a necesitar hasta 128, sino solamente 192, que sería el rango que continuaría. Miren acá, ¿cómo lo sabe? Entonces, arranca de cero la dirección de red. Continúa acá, esta es mi dirección que me dieron normalmente con el slash 22. Aquí tomo esa misma dirección de arriba, pero le hago el corrimiento a slash 26 para dejarlo más cerrado. Ese slash 26, entonces yo empiezo a tomar esos 4 números. La siguiente combinación, ¿cuál serían, muchachos? Como si fuera binario, 0001. Ese 0001, si ustedes miran, este es 2 a la 0, a la 1, a la 2, a la 3, a la 4, a la 5, 2 a la 6, sería 64. Al hacer la combinación binaria con 1, 0, ahora acá, sería 128. Al continuar 1, 1, 192. Al continuar al otro lado, sería 172.16, 1, 0. Lo mantenemos, 0, 1 va a ser para todos, y empiezo a hacerle nuevamente la combinación binaria acá, 64 y 128. Las redes 7 al 13 no se muestran porque no se van a utilizar y se toman prestados 4 bits hasta llegar completamente al 1, 1. Claro, esa situación ahí es combinatorias de números binarios
como si fuera la parte digital, muchachos. ¿Es claro esa parte? Les pregunto. ¿Esto que está acá? Sí, señor. Listo, perfecto. Entonces seguimos, ya teniendo eso, la asignación para cada hot, 64, 128, 192. La primera me la da para 64, vean, 172, 16, 0, 64. La segunda, que tiene 25 direcciones en este caso, lo dejaría con ¿qué? No tiene objeto de dejarlo con 128 porque no me serviría, sino con ¿qué? Con 192. ¿Por qué no me sirven? Por la cantidad de hots. Yo ya empiezo a darle sumatorias. 40 más 25, 65. Acá ya necesitaría 30 únicamente a partir de esta red. Le dejo las 26, 10 direcciones públicas con 192 y acá 15 direcciones. Entonces prácticamente yo lo que estoy haciendo ahí es trabajando las combinatorias para que se ajuste no a todos los equipos que se desperdicien direcciones, sino las voy a empezar ¿a qué? A ajustar. Entonces miremos esta actividad a ver si nos quedó clara. Esta es clave, muchachos. Instrucciones. En esta actividad se le da el número de hots que se necesitan. Determine la máscara de su red que admitiría el número de hots especificado. Introduzca sus respuestas en formato binario y decimal y la anotación en prefijos de campos proporcionados. Entonces, me dan esta inicialmente que necesito 250 hots, muchachos. Si necesito 250 hots, diríamos acá que la suma de esto sería 255 menos 2, 253 y podría obtener 250. Por eso lo cercan en slash 24. Lo dejan 255, 255, 255, 0. Ahora me pregunta, para trabajar con 25, ¿cuánto sería el slash, muchachos? Pues 2, dime. Para los campos de ahí abajo serían... Dime primero el slash. ¿Cuál slash sería? Sería slash 27. Entonces el compañero me dice que es slash 27. Slash 27, ¿por qué? Porque yo tendría en este caso 24, 25, 26, 27. Si yo sumo de aquí para allá, me daría slash 27 acá, 2 a la 0, a la 1, a la 2, a la 3 y a la 4. ¿Me daría qué? 16. 16 más 8, 24, más 4, 28, más 2, 30, más 1, 31, menos 2, 29. Si yo lo hubiera dejado otro más grande, ya sería 64 más 32 más 16, ya sería demasiado. Entonces, estoy de acuerdo, las 27. ¿Qué números vendrían ahí? 255, 8 veces, ¿sí o no? Nuevamente, sí. 255. Nuevamente, 255. 24 voy ahí. Y esperen que algo pasó acá. Bueno, son los tres primeros objetos los que se marcan ahí. Ahí falta un campo. Falta un campo. Uy, no puede ser. Entonces sería 255.255.255. Pero es que voy a correr, serían 128 más 64, 192 más 32, 224. Digámosle verificar. Bueno, dice que no se determinó la máscara, falta uno. Digámosle que lo muestre. ¿Habremos hecho algo mal? No, muchachos, ahí estaba viendo. Toca recargar la página, profe. ¿Toca qué? Perdóname. Recargar la página porque ahí falta un campo para ingresar. Bueno, no importa, muchachos. Después la sucesión, no puede ser, no puede ser. Todo iba bien. Esperen un segundito. Cargar, no se preocupen. ¿Cómo van? ¿Van cansados? ¿Mucha información hoy? Sí, bastante. Poco, profe. Sí, yo creo, muchachos, que hacemos este ¿Cuándo va a ser el parcial de este módulo? Dime. ¿Para cuándo quedaría el parcial de este módulo? Este es después, como en 3 semanas, muchachos. Este tiene su... Por eso les dije que los que son claves, como este capítulo, yo prefiero tomarlo despacito, ahí vamos, ¿sí? De hecho, por hoy, porque ya me manifiestan y no, yo entiendo que
toca pegarle una repasadita de aquí al martes a todo esto ustedes, para que lo tengan claro. No, volvió a aparecer lo mismo. El ideal sería cortar ahí. Si ustedes se dieron cuenta, lo hicimos bien, pero falta un campo. Le voy a decir que lo muestre como para dar desde el ejemplo. Entonces, para 25, el de 25 es claro entonces, muchachos, este, con el las 27. Sí, señor. Con 1000, muchachos, vendría la misma situación. Yo tendría que contar 2 a la 7, bueno, realmente yo ya cuento ahí, ya no cuento 2 a la 0 a la 1, sino la cantidad de bits. 1 bit, 2 bits, 8 bits, sería 256, 512, 1024. Yo lo que hago es 1024 menos 2, 1022, lo corro hasta 22. Y dejo la dirección 255, 255, como hicimos hace un rato, 252, 0. Para 75 necesitaríamos únicamente, pongan atención, slash 25 sería en este punto. ¿Por qué sería en ese punto el slash? Porque yo tendría 64, bueno, 2 a 1, 2 a la 7, ¿cuánto es, muchachos? 2 a la 7, 2 a las 6, perdón, 2 a las 6, ¿cuánto sería? No, sí, es 2 a las 7, perdón, un segundito, son 8 bits, 2 a las 7. 2 a las 6, 64. 2 a las 7 sería pequeño, ¿no es cierto? 2 a las 7, 128. A las 2 a las 7, 128. Entonces, ustedes me van a decir, pero solo necesita 75 porque va a utilizar 128, porque matemáticamente no me da ninguna otra opción. Entonces yo dejo 255, 255, 255, y uno que cambia acá y el resto ceros, 128, las 25. Con 10 lo voy a cerrar más, es las 28. ¿Cuánto necesitaría? 1, 2 a la 0, espérate que se me fue. A ver si ahorita lo hicimos con 75 para contar hasta 128. 2 a la 7, entonces sería 2 a la 0. Aquí llevaría 2, 4, 8, 16, sería 24, 27 y 28, quedaría hasta este punto. ¿Cómo sé yo? 2 a la 0, 1, 2 y 3, 2 a la 8, 4, 12, 2, 14 y 1, 15. 15 direcciones menos 2, 13. Yo tendría que hacerle en este caso, es las 28, y cercarlo, colocarle los primeros unos hasta el 28, 128 más 64 más 32 más 16, 240. Para 500 me va a tocar correrlo hasta el las 23. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que este era 256, 512 menos 2, 510? Lo único que hago es 255, 255, 254, es 0, slash 23. Aquí tienen otra situación, ¿sí? Que es el del packet tracer que toca hacer. Entonces, muchachos, yo comprendo, ha estado fuerte. Así solo el martes vengamos a que nos quede claro este temita, porque es que es importante lo de LSM, ¿sí? No importa que nos hayamos demorado un poco en este capítulo, lo hacemos. Solo les voy a pedir el favor que por favor miren nuevamente este capítulo 11 en estos días, antes del martes, para que tengamos mayor claridad respecto a lo que estamos haciendo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Es un compromiso? Sí, señor. Listo, entonces les hago la pregunta del millón. ¿Quieren que habilite evaluación y laboratorios esta semana o esperamos hasta la otra? No tengo afán en este momento por lo que se alargó el 11, pero este sería únicamente 7, 8, 9 y 10. Pero ustedes me dirán cómo se sienten más tranquilos, si presentándolo de una vez o lo acumulamos hasta la otra semana. O si estamos... No, profe, de una vez mejor. Sí, muchachos, ¿están todos de acuerdo? Pero, o sea, se habilita, pero para que se cierre la otra semana, no esta semana. No esta semana, sino la otra. O sea, que los que lo quieran hacer, pues tengan la oportunidad de hacerlo, los que Bueno, lo podamos hagamos hacer la una otra cosa. semana. Listo. Lo voy a dejar habilitado. Lo voy a dejar aquí habilitado, muchachos. Con los laboratorios, lo mismo ustedes verifican si hay laboratorios o no. Hoy es 1, sería el 8. Lo dejo habilitado hasta el martes 13. Esta fecha suena bien. Vale, profe. Martes 13 hasta antes de la evaluación y la entrega de los laboratorios del capítulo 8, 9 y 10. Estamos así, yo ya hago eso, muchachos. Y quedaríamos ya para ver entonces terminar el capítulo 11 la otra semana. ¿Listo? Entonces, muchas gracias por la atención, muchas gracias por la colaboración. Ha sido fuerte este capítulo, pero es de los capítulos claves y es lo que uno necesita para aprender directamente lo que tiene que trabajarse para asignación de direcciones. Igualmente, Profe, dime.
Es que tuve una dificultad ahí con la red un momentico. ¿Hasta qué día quedó habilitado? Hasta el martes 13. Voy a habilitar los laboratorios del 8, 9 y 10, no el 11 todavía no lo presentamos. Y aparte de eso, para presentarlo hasta el martes 13. Ok, muchas gracias, profe. Listo. Igualmente, muchachos, yo estoy descargando los videos, los estoy subiendo a YouTube, pero cada uno de ustedes les llega entonces como quieren. Listo, muchachos. Creo que solo nos faltaron 2, muchachos. Bueno, yo ahorita ya miro, ya les saco un pantallazo y de esa manera puedo hacerlo. ¿Listo? Que estén muy bien, muchachos. Entonces nos vemos el martes. Muchos éxitos. Gracias, profe. Hasta luego, profe. A ustedes, que estén muy bien. Muchas gracias, profe. A ustedes, muy gentiles.